Bueno, continuando con lo que nos establece la resolución técnica 17, ahora vamos a ver los criterios de medición al cierre, ¿sí? Volvemos a la misma filmina que tuvimos en el Power anterior y nos referimos, el valor de costo ya lo utilizamos para la evaluación al inicio, ¿sí? Ahora vamos a ir al valor corriente, que es lo que a nosotros nos interesa para la evaluación al cierre. Entonces, yo les había dicho que íbamos a aplicar dos criterios, el valor actual y el costo amortizado. Vamos a ver en qué casos, con un ejemplo, cómo se aplican cada uno. Primero vamos a efectuar algunas consideraciones generales, como las que les hice en caja y banco, o disponibilidades, como lo quieran denominar, que al cierre el rubro créditos, sobre todo el rubro créditos, tiene algunos ajustes de tipo contable que ustedes ya hacen en Conta 1, como por ejemplo las previsiones para deudores incobrables, ¿sí? Entonces, al cierre vamos a evaluar la cobrabilidad de esos créditos mediante una hechos posteriores, circularización de saldos, informes de abogados, la verificación de los saldos vencidos, y vamos a tener que realizar ajustes de evaluación, ya sea la creación de previsiones por incobrabilidad, en caso de que existan riesgo de no poder cobrar esos créditos, o la reclasificación de los mismos. Por ejemplo, si yo dentro de deudores por ventas tengo un crédito vencido, lo deberé convertir a deudores, o lo deberé trasladar a la cuenta deudores morosos. Lo mismo, si tengo algún crédito que está en gestión judicial, lo voy a tener que trasladar a deudores en gestión judicial, ¿sí? Y sacarlo de la cuenta deudores por ventas. Esto ustedes ya lo vieron en Conta 1 y hay ejercicios dentro de la guía para resolver con respecto a este punto, o a la parte de los ajustes contables de este rubro, que ustedes ya traen con manejo de contabilidad 1. Vamos entonces sí a lo que compete a Conta 2, que es la evaluación al cierre por el método de valores corrientes. Cuando se trata de cuentas, volvemos acá a la diferenciación de moneda a especie, ¿sí? En las cuentas a cobrar en moneda, y acá nos aclara la resolución que incluye inversiones similares. ¿A qué me refiero con inversiones similares? Una cuenta a cobrar en moneda es, por ejemplo, un crédito, ¿sí? Deudores por ventas. Moneda nacional o moneda extranjera, no interesa, pero es un crédito a cobrar en moneda. Yo voy a recibir una contrapartida en moneda. Cuando se refiere a inversiones similares, la resolución hace referencia a los plazos fijos, ¿sí? Es una colocación en dinero que voy a recibir una devolución en dinero a un determinado plazo que incluye un interés. Por eso evalúa tanto los créditos, las cuentas a cobrar en moneda, como los plazos fijos de la misma manera. Así que acá ya tengan en cuenta que, si bien el criterio de medición que yo les estoy hablando es para créditos y deudas, fíjense que ya me incorpora una inversión. Por eso yo les decía cuando arrancamos la materia que tienen que tener en claro cada uno de los conceptos y cada criterio, cómo se aplica a cada rubro, porque después se van entrelazando. Fíjense, moneda extranjera, yo les dije cómo se evaluaba. ¿Y dónde la ubicamos también? Dentro de los créditos y las deudas, dentro de disponibilidades, dentro de créditos y deudas, y también lo podemos poner dentro de inversiones. El criterio de medición es el mismo. Con respecto a los plazos fijos, si bien es una inversión, ¿qué criterio aplicamos? El mismo criterio que vamos a utilizar para créditos a cobrar en moneda. Entonces, tengan en cuenta eso. Sigan todas las clases y presten atención a cada uno de los criterios. Entonces,
tanto las cuentas a cobrar en moneda como las inversiones similares, si la intención es mantenerlos al vencimiento, por eso acá habla de las inversiones, porque un plazo fijo, yo lo voy a tener que esperar a que venza el plazo para poder cobrarlos, los voy a evaluar a lo que se conoce como costo amortizado, ¿sí? La resolución lo menciona en el punto 10, en el punto 5.2, y la definición que da la resolución es: se van a evaluar a la medición original del activo más la porción devengada a la tasa interna de retorno de la diferencia entre la medición original y las sumas a cobrar al vencimiento, a lo que se le detrae las cobranzas efectuadas en caso de que sea con cobros parciales. Esa es la definición de la resolución, ¿sí? Nosotros lo vamos a simplificar y vamos a reducirlo a una fórmula mucho más sencilla. Pero el concepto general es que si yo el crédito y la deuda los mantengo al vencimiento, ¿qué quiero decir? Perdón, el crédito, las deudas se manejan de la misma manera, pero como les agregué un ejemplo, los separé. En la próxima grabación va a ir las deudas. Entonces, cuando se trata de créditos a cobrar en moneda, ¿sí? Que se mantienen al vencimiento, ¿qué quiero decir? Que tengo que esperar el plazo, que espero el plazo para cobrar. 30, 60, 90, 120 días, tengo que esperar o decido esperar al vencimiento. Y el caso particular de las inversiones, como el plazo fijo, que sí o sí es un crédito, porque es dinero que yo pongo en el banco y que me va a devolver el banco con un interés, sí o sí tengo que esperar al vencimiento. Esas dos situaciones o esos dos rubros se van a evaluar al costo amortizado. Y vamos a ver qué significa. El costo amortizado, ¿sí? Yo les dije que lo vamos a resumir, todo eso que nos dice la resolución de la TIR y de la diferencia entre, lo vamos a resumir en una ecuación. ¿Cómo vamos a definir el costo amortizado? Costo amortizado es igual al valor de origen de la operación, ¿sí? Valor de origen, no se olviden que era valor de contado, ¿sí? O sea que el contado de la operación más el interés devengado, menos los pagos, en el caso que sea en cuotas, ese va a ser el valor corriente, el resultado de esta operación va a ser el valor corriente de ese crédito al cierre, ¿sí? Vamos a un ejemplo que es más fácil de explicar. En el ejemplo, el 1 de diciembre del X0 realizo una venta a 60 días por 5.000. El contado es 4.000 y la tasa interna de retorno mensual es del 11,80%, 11,8% mensual, ¿sí? ¿Cómo registro al inicio? Deudores por ventas, 5.000, ventas por el valor de contado y la diferencia es el interés a devengar. Ahí no tenemos problema. Valor de costo al inicio. Estoy al cierre. Ustedes no se olviden, nunca pierdan de vista que todo lo que yo les estoy explicando de evaluación a valores corrientes, ustedes están parados al cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces, la operación es del 1 de diciembre. Una operación por 60 días, vence el 31 de enero. Espero el vencimiento, no cancelo ni me van a pagar antes, voy al vencimiento. Entonces, yo les estoy diciendo que el criterio de medición a valores corrientes me paro al cierre del ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Este valor que yo tengo acá, lo voy a llevar al cierre del ejercicio adicionándole el interés devengado, ¿sí? Entonces, al cierre del ejercicio, el valor del crédito, ¿se acuerdan que yo les decía al inicio el costo iba a ser de contado porque tenía la financiación total menos el interés a devengar? Bueno, al cierre yo voy a tener otro valor que voy a determinar o voy a comparar con ese valor inicial para poder después determinar el interés real, pero al cierre voy a determinar un valor que va a estar representado por el
valor de la deuda original o de los deudores en original, menos los intereses a devengar, que ya no van a ser los 1000, porque vamos a tener la porción devengada del primer mes transcurrido en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a los números del ejercicio. Dijimos, valor de origen más el interés menos los pagos. Valor de origen más. ¿Cómo calculamos el interés? Fórmula matemática. Valor de origen por 1 más i a la n menos 1. Menos los pagos. Donde n va a ser la cantidad de meses, días, el periodo de tiempo que va desde el origen de la operación al cierre del ejercicio. Entonces, en los datos del ejemplo, 4.000 es el valor de origen, valor de contado, 5.000 menos los intereses a devengar, más el cálculo del interés, que yo voy a hacer 4.000 por 1 más, ahí no les dije que I, N es el tiempo, I es la tasa interna de retorno de la operación, que es lo que decía la resolución. 1 más la tasa interna, que es el 0.1180, elevado a la 1 porque es mensual, y acá estoy hablando de un mes, menos 1, menos los pagos, que en este caso es una operación a 60 días, no tenemos pagos parciales. Entonces, resolviendo la ecuación, nos queda que este valor, los 4.000 por todo la fórmula de interés, nos da 472. 4.000 valor de origen más 472 me da 4.472. Este valor es el valor corriente del crédito al cierre. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando yo haga el rubro, ¿se acuerdan como les había dicho? Deudores menos intereses a devengar, el valor que yo voy a obtener de esa diferencia va a tener que ser 4.472. ¿Qué hacemos entonces? Los intereses, ¿sí? Ese valor que yo obtuve de la fórmula, de esta partecita de la ecuación, es lo que yo voy a devengar. Ese es el interés que devengo en el periodo. Ustedes fíjense que si hubiesen hecho el devengamiento por el método que ustedes traen de conta 1, hubiésemos dividido los 1000 dividido 2, ¿sí? 30 días en el ejercicio X0, 30 días en el ejercicio X1. Entonces, hubiesen devengado 500. En realidad, por el criterio que establece la resolución, el monto de interés devengado en el periodo es 472. Entonces, ¿qué asiento hago? Si al cierre la empresa no había hecho devengamientos, como les dije recién, por el método tradicional, vamos a llamarlo, que es el que ustedes usaban en conta 1, que la empresa no hizo intereses a devengar a intereses pasivos por 500, yo puedo directamente hacer el asiento del devengamiento por el método de la evaluación a valores corrientes. Entonces hago intereses a devengar a intereses pasivos por 472. ¿Cómo expongo al cierre? Deudores por venta 5.000, intereses a devengar, voy a hacer el mayor, tenía 1.000 en el haber, y le resto los 472 en el debe, o sea que a devengar me van a quedar 528, y al cierre el valor coincide con el resultado de la fórmula. Al cierre el valor corriente de ese crédito es de 4.472. Yo les dije que esto lo pueden hacer si la empresa no hizo el devengamiento tradicional. En el caso que la empresa hubiese realizado el devengamiento tradicional y ya hubiese hecho un asiento de intereses a devengar 500 contra intereses pasivos 500, ¿qué pasa? Yo tengo que devengar menos. Entonces voy a tener que simplemente hacer un asiento de ajuste revirtiendo este asiento por la diferencia. 500 menos 472, voy a hacer un asiento de intereses pasivos a intereses a devengar generados por activos por la diferencia, por 28. ¿Sí? Entonces, me va a quedar, si hacemos el mayor, teníamos 1.000 en el haber,
500 que la empresa devengó por el método tradicional y 28 que voy a sumar porque tengo que revertir el asiento por la diferencia, ¿sí? Entonces voy a llegar a los 528 a devengar para que el saldo valores corrientes del rubro sea 4.472. Igual esto hay muchos ejercicios como para verlo. Ese es el mecanismo que se aplica tanto para los plazos fijos, si bien son inversiones, como para los créditos que se mantengan al vencimiento. En el caso de que se trate de cuentas a cobrar o inversiones que se cancelen anticipadamente, que se puedan cancelar anticipadamente, como por ejemplo, tenemos en el caso de los créditos y las deudas, documentos a cobrar que la empresa tenga como política cancelarlos anticipadamente. ¿Qué significa cancelarlos anticipadamente? Descontarlos en el banco, ¿sí? No necesita la empresa ir a descontarlos, no necesita hacer la operación de descuento. Con que sea política de la empresa el descuento de los documentos en el banco, es motivo suficiente como para aplicar este criterio de medición, ¿sí? Entonces, si la empresa cancela anticipadamente, en el caso de las inversiones, un ejemplo podrían ser los títulos públicos, ¿sí? Que muchas veces se pueden rescatar antes del vencimiento. Entonces, eso también sería un crédito una inversión que se evalúa de la misma manera que los créditos. Con el método del BNR o valor actual, ¿sí? Voy a sacar el valor nominal menos los intereses por la tasa de descuento al cierre. Vuelvo a repetir, esto es lo que dice la resolución. En realidad la resolución me da primero este concepto, ¿sí?, de los que se cancelan anticipadamente y después me dice que el resto se evalúan a costo amortizado. Yo para mí, por eso siempre se los invierto, si el crédito se mantiene al vencimiento, se evalúa a costo amortizado y después los que se cancelan anticipadamente se evalúan a valor actual. Es lo mismo invertido. Y para que yo pueda aplicar este criterio, no solo tiene que haber intención de la empresa, sino que tiene que tener posibilidad de esa cancelación anticipada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la política de la empresa es descontar los documentos, pero el banco no me da crédito, yo tengo la intención, tengo la política, el método lo puedo aplicar, pero no tengo la posibilidad. El banco no me permite el descuento de documentos. Entonces, en el caso de la aplicación del valor actual o del BNR, tengo que tener la intención y posibilidad de cancelación anticipada. Y como en el método anterior, después la resolución, ven que nos dice, otros créditos en moneda, utiliza el mismo criterio. La intención y posibilidad van a BNR. Igual que en el método de costo amortizado, la teoría es bastante compleja, nosotros lo reducimos a una fórmula, a la fórmula de valor actual, que ustedes conocen de matemática financiera. Y lo vemos en un ejemplo que es más fácil. El 1 de enero se vende a 60 días, 10.000 pesos más el interés del 5% bimestral, ¿sí? La empresa tiene como política descontar los documentos en el banco y falta agregar que tiene la posibilidad de hacerlo, ¿sí? La tasa de descuento al cierre es del 3%, tasa de descuento bancaria. Entonces, vieron que en el costo amortizado, en la denominación o en la definición que nos da la resolución, nos habla el interés devengado por la TIR. En el valor actual es la tasa aceptada o la tasa de descuento vigente en el momento de la operación. Acá se los habíamos, ¿ven? La tasa de descuento al cierre. Eso es lo que nos dice la resolución. Entonces, vamos al ejemplo. Al inicio no hay problema. Venta
10.000 valor de contado, 5% el interés 500, los deudores por venta 10.500. Al cierre, ¿qué criterio de medición aplico? Tengo la política de descontar los documentos y agregamos que tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, acá, si vieron que en el costo amortizado yo iba del valor de origen al cierre y agregaba la porción de intereses devengado, bueno, acá hago al revés. Vengo desde la fecha, lo que yo tengo que obtener es cuál es el valor de ese crédito en el momento de cierre. Entonces, parto del valor financiado y voy a calcular el interés, ¿sí?, que corresponde a este periodo para hacer el ajuste. Entonces, ¿qué fórmula aplico? Valor actual o BNR, ¿sí?, es lo mismo, va a ser igual al valor financiado dividido 1 más I a la N, donde I va a ser la tasa de descuento al cierre y N la cantidad de periodos que van desde el vencimiento al cierre. En el ejemplo tenemos el valor financiado es 10.500 dividido 1 más 3% es la tasa de descuento y en este caso es mensual, ¿sí? Es una tasa mensual. Entonces, ¿a qué lo voy a elevar? A un periodo, elevado a la 1. Esto nos da 10.194. ¿Qué es estos 10.194? El valor de ese crédito al cierre, o sea, el valor corriente del crédito al cierre. ¿Qué tengo que hacer yo? Ajustar ese valor que yo me figuraba al origen. Entonces, ¿cómo lo voy a...? La manera de ajustar o de evaluar créditos y deudas es mediante el ajuste de los intereses, del resultado financiero que generan. Entonces, ¿cómo voy a obtener el valor que el interés que tengo que devengar para ajustar ese crédito? Al valor corriente que yo obtengo, lo comparo con el valor de origen, con esos 10.000 que tenía de valor de contado, valor de origen, ¿sí? ¿Se acuerdan? Deudores menos intereses a devengar. Y ahí obtengo la diferencia de 194, que es el interés que se devenga en el periodo, ¿sí? Es el interés que corresponde devengar en ese periodo. ¿Qué asiento voy a hacer? Intereses a devengar generados por activos por 194 contra intereses activos por 194. Me parece que en el asiento, a ver, me suena que el asiento anterior lo hice al revés. No es que lo hice al revés. Acá la aclaración, intereses a devengar generados por activos, estos son intereses activos, ¿sí? Ahora, después corregiré la filmina, pero tengan en cuenta que son intereses activos. No se confundan, es un error de tipeo. Entonces, volvemos al asiento de el valor actual. Entonces, hacemos el mismo asiento. Intereses a devengar generados por activos contra intereses activos. ¿Por qué valor? Por la diferencia entre ese valor corriente que yo obtuve y el valor original. ¿Cómo va a exponerse al cierre? Deudores por ventas 10.500, intereses a devengar, voy a mayorizar, tenía 500 en el haber, debito 194, me van a quedar 306, el valor al cierre de esos deudores por ventas es 10.194, que es el mismo valor que obtuvimos de la fórmula de valor actual. ¿Sí? En este caso pasa lo mismo que en el ejemplo anterior. Si la empresa hubiese hecho un devengamiento por el método tradicional que ustedes lo aplican en Conta 1, hubiésemos tomado los intereses de 500 y hubiésemos hecho el asiento intereses a devengar a intereses activos por 250. ¿Sí? ¿Qué pasa? La empresa devengó de más. Entonces, ¿qué deberíamos hacer otra vez? Revertir el asiento por esa diferencia de 56 para que me queden
los 306 a devengar. Entonces vamos a tener, la empresa tenía 500, devenga 250 y tiene que devolver 58 en el haber para, porque hizo un devengamiento por un monto superior al que corresponde mediante la aplicación de la medición de valores corrientes de la RT 17. ¿Sí?